Bienvenidos a Entrevistas al Espectador, soy Nelson Freddy Padilla y hoy nuestro invitado es Jorge Franco, un escritor que todos recordamos por novelas como Rosario Tijeras, Paraíso Travel, entre otras. Ahora publica El vacío en el que flotas, editada con el sello Alfaguara. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Como Nelson. siempre, Jorge no olvida de ninguna manera esas miradas a la violencia que nos ha tocado en este país. En este caso, la novela me generó mucho interés porque me pareció muy metafórica para decirles un personaje que los va a atrapar, se llama Selmira. Selmira es una víctima de la violencia como podemos ser muchos en este país y a través de ella uno empieza a captar esas cicatrices que nos ha dejado el conflicto y que nos ha dejado la violencia en Colombia. Jorge, ¿cómo surge ese tipo de personajes y por qué el vacío en el que flotas? Bueno, en realidad el origen de todo esto no está muy explícito en la novela, pero sí tiene que ver con el tema víctimas. Yo asistí, creo que fue a comienzos del 2019, si no estoy mal, a la demolición del edificio Mónaco de Pablo Escobar. Esa implosión a mí me marcó bastante y además obedecía todo esto que se hizo a algo que me parecía muy importante. El discurso en Medellín estaba muy tergiversado. En nuestra historia violenta se le estaba dando como un papel protagónico a los victimarios. Es decir, Escobar era como la figura más importante de nuestra historia reciente y se estaba cambiando un poco la mirada hacia él. Estaba todo este asunto de los narcotours y exaltando, digamos, como un poco ese trasegar por la violencia de Escobar, cuando en realidad, y eso fue lo que se trató de hacer con la destrucción de este edificio, fue eh, darle el papel protagónico a quienes realmente se lo merecían, que eran las víctimas de esa violencia que nos dejó el narcotráfico. Esto no tiene que ver nada con narcotráfico ni con Escobar, pero sí es contar un poco qué pasa con estas víctimas del día a día, víctimas cotidianas, que son miles en Colombia, personas que sufren una tragedia, una pérdida y tienen que seguir adelante, tienen que seguir pedaleándole a la vida porque no hay otra salida, no hay otra alternativa. Y de todas maneras fue una excusa también para mostrar los vacíos que dejan las ausencias, ya sean forzadas por la violencia o, como en el caso de otro personaje, por falta de una historia propia, de un pasado que no le permite como poner los pies en la tierra con propiedad. Y otro personaje que tiene también maneja un vacío permanente producto de la discriminación, de la pobreza y también de la culpa propia. Entonces es una historia que muestra un poco cómo evoluciona la vida de estos personajes. Digamos que es una historia que comienza con un niño y vemos la evolución de ese niño que fue separado violentamente de sus padres y cómo estos padres tienen que asumir esa pérdida, la pérdida también de la pareja, porque la misma crisis lleva a la desaparición de esa pareja y ese niño cómo evoluciona hasta convertirse en un escritor muy reconocido, pero marcado por unas ausencias muy fuertes. Claro. Lo que más me gustó es que no es el Larry del cielo a tiros, que es la novela Sí. previa de Jorge, que es de 2018, que es el hijo de un mafioso que regresa a Medellín porque el papá lo mataron, y entonces es como reconstruir esa vida desde esa perspectiva. No, acá es de la perspectiva de las personas que parecen estar al margen de todo lo que ocurre en materia de violencia. Pero hay algo muy significativo ahí que me gustó mucho y es cómo procesa la pérdida de un hijo. Es más, la novela Jorge la dedica a la hija, a su hija, Sí. y yo me ponía en el papel de Jorge y decía, perder un hijo debe ser muy tenaz. No, no, creo yo que no hay mayor tragedia en la vida. De todas maneras, pues creo que es el dolor más grande que pueda llegar a sentir un ser humano. Y de alguna manera el proceso de escritura, yo a veces abordo como estos temas porque siento que abordar esos miedos a través de la escritura es una manera también como de conjurarlos. No me está salvando de nada, pero sí como una especie de especular cómo sería, pues, qué se sentiría, cómo podría ser
ese dolor, ese miedo. Hay algo también aquí en el papel de la víctima, y es que esta no es una víctima que, digamos, que está haciendo como un uso de su condición de víctima, no está lucrándose ni moralmente, ni éticamente, ni comercialmente de su papel de víctima, y por el contrario surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿le está permitido a una víctima, a una madre que pierde un hijo, volver como a encarrilar su vida afectiva, su vida amorosa, su vida sexual? ¿Se le permite a una mujer que ha tenido estos dolores, como volver a intentar la búsqueda del placer sexual? No, eso es que le genera a ella conflicto, le genera culpa, porque supuestamente lo que tenemos también como concebido como víctima del dolor, la imagen de la víctima, son personas dominadas por el dolor. Y es cierto, el dolor no se va, pero también queda la vida, ¿no? Y como dije al comienzo, pues para la mayoría toca seguir pedaleando porque no hay otra alternativa. Sí, en el caso de Selmira es interesante ver cómo mientras transcurre su vida, o Sergio, de todas maneras se va construyendo paralelamente la vida del ausente, ¿sí? Eso me recordó novelas que me han interesado mucho recientemente, por ejemplo, Dora Bruder, de Patrick Modiano. Es la construcción de una ausencia, una niña que desapareció en París, en plena Segunda Guerra Mundial, y a partir de un recorte de periódico él empieza a construir una vida y uno asiste a la búsqueda del desaparecido. Algo así capté acá, mientras Selmira está viviendo algo similar, a una novela como la de Piedad Bonet de Lo que no tiene nombre. Sí, sí, son pérdidas, pero lo que me gusta aquí es que queda todo planteado en el sentido metafórico, y yo como lector empiezo a cuestionarme mis propios vacíos, los vacíos en que yo floto. claro. Es un poco el diálogo a que invita la novela, creo. Exactamente, porque de todas maneras, unos más, otros menos, pero yo creo que todos hemos trasegado por vacíos, por periodos donde hemos sentido como un vacío relacionado pues, con muchos asuntos. Esta novela también lo que tiene, digamos, es una propuesta en su estructura y en su escritura muy lúdica, porque pareciera haber como una especie de juego de muñecas rusas en el que una historia contiene a la otra, y queda una ambivalencia, digamos, en ese aspecto de no tener muy claro quién cuenta a quién, quién escribe la historia, porque hay dos personajes que están escribiendo un libro, el padre del niño y este niño cuando se hace un autor famoso, que además ya ha publicado otro libro. Entonces tenemos como 3 libros por ahí andando en la historia, y no sabemos bien quién cuenta quién, pero eso ya es parte como de un juego literario que está planteado ahí, y a mí me gusta mucho como incurrir en ese tipo de juegos, porque siento que le dan al lector también como esa propuesta de deleitarse con la lectura. Exacto. Sí, el sentido de la intimidad permite los niveles de narración, creo. Por ejemplo, desde el título tendrían que mirar en clave, por ejemplo, porque hay determinados capítulos hasta el final están narrados en segunda persona, que es un nivel de intimidad muy especial para abordar este tipo de temas. Sí, en unos capítulos hay una especie como de conciencia que le reclama a este niño, que se convierte luego en joven, pues todo el proceso de escritura en el que está sometido. Ese también ha ganado un premio literario muy, muy jugoso, y lo convierte en un personaje famoso, pero al mismo tiempo lo castra creativamente. Entonces esa conciencia es como siempre retándolo, puyándolo a que siga, que se mueva, que despierte. Pero como lo dije ahora, es un personaje que de todas maneras, por la carencia de un pasado, de una historia propia, por la misma crianza que tuvo por parte de un personaje lleno de ambigüedades y de vacíos también, no logra como poner los pies en la tierra con propiedad, y eso hace que siempre sea un personaje inseguro, lleno de dudas, de miedos. Pero eso es lo que hace interesante la construcción de lo que él está intentando hacer
una novela. Así es. Aquí está un poco el tono, página 207. Te despiertas sobre un tapete y ves el vaso vacío del último trago. No reconoces el tapete ni el vaso, nada de lo que abarca tu mirada. Y sientes un yunque sobre tu cabeza, un martillo dentro del cráneo que te obliga a cerrar los ojos otra vez. Intentas recordar y lo único que sale a flote es la náusea. Ese es un poco el tono. En medio de todo eso hay sentimientos que lo cuestionan a uno, me parece muy interesante porque de todas maneras Elmira es admirable en la medida en que va procesando y rehaciendo, entre comillas, su vida, pero hay sentimientos que están ahí flotando en el vacío que son asimilables a lo que pasa en este país, ¿no? Por ejemplo, odio, rencor, sí, sed de venganza. Sed de venganza, eso es una pregunta constante que tiene ella, de si cobrar venganza le servirá, digamos, para calmar un poco su dolor, su odio y su rabia, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos a diario, ¿no es cierto? Este es un país lamentablemente marcado por muchos odios, por mucha división, mucha polarización y no sé, estamos como siempre como cobrándonos cuentas y lo que yo, pues ya es una opinión muy personal, pero creo que simplemente lo que hace eso es prolongar un círculo vicioso de violencia y de odio que no nos está llevando a ningún lugar. Esta historia yo creo que no solamente por ese lado, sino por otro también, por el lado de un personaje que se llama Uriel, que es el que cría a este joven, a este niño, pone como en cuestión muchos juicios morales, porque realmente es un personaje, de alguna manera yo a veces lo califico como un monstruo bueno, si es que realmente puede darse como ese tipo de figura, ¿no? Es muy contradictoria, porque es un hombre que realmente tiene un gran pecado en esta historia, pecado enorme que generó muchísimo dolor en esta historia, pero al mismo tiempo es un ser cariñoso, un hombre con un deseo de paternidad muy grande y que trata de brindarle a este niño pues todo el amor, toda la protección y todo lo que le puede dar a pesar de su pobreza. Y entonces eso genera una cantidad de confusión en muchos lectores, porque algunos me lo han comentado, que no saben si odiarlo o quererlo a este personaje. Por eso digo que es como un monstruo bueno, pero dudo que este tipo de figura se pueda dar en la realidad. Y el vacío mayor en que flota la novela, y flotamos los colombianos, es la violencia. Los libros de Jorge siempre me han cuestionado sobre eso, ¿no? Desde Rosario Tijeras, claro, hasta ahora, Jorge nunca ha perdido de vista lo que ha significado la violencia acá, y especialmente la violencia mafiosa a través de Medellín. Pero en este caso, uno se pregunta, ¿estamos condenados entonces a esa violencia eterna que flotará en nuestros vacíos como colombianos por siempre? Yo creo que no solo como colombianos, como habitantes de este planeta, es que yo creo que en lo único que el ser humano no ha logrado, digamos, como una evolución concreta, es en el tema de la violencia, ¿no? Hemos superado muchos escollos, digamos, como condición humana. De todas maneras, yo creo que la humanidad está mucho mejor que antes en muchísimos aspectos, sobre todo en aspectos de violencia. Yo creo que antes todo se dirimía a través de actos violentos. Hemos logrado avanzar un poco, pero yo creo que si en algo está estancada la condición humana es en lo violento. Y si echamos una mirada, digamos, a la historia de la literatura, lo que ha venido contando la literatura a través de los siglos es nuestra violencia. Sea una violencia, digamos, generalizada, grande, con mirada desde una amplitud a través de las grandes guerras. Miramos, por ejemplo, un libro como la Ilíada de Homero, que lo que cuenta es una gran guerra con lujo de detalles, y también vemos la violencia desde el punto de vista íntimo, ¿no? La violencia psicológica, la violencia familiar, y la literatura siempre, la violencia política, bueno, todo tipo de violencias que hemos venido padeciendo. Y lo que ha hecho la literatura a través del tiempo es mostrar esas fisuras de la condición humana que casi siempre están relacionadas con la violencia.
pero me interesa profundizar más en la violencia mafiosa. Usted me cuenta que lo impactó mucho y en parte este libro surge de ahí del derrumbe de ese edificio Mónaco que simbolizaba lo que fue Pablo Escobar Gaviria. Pero la pregunta es, ¿ha sucedido todo eso? Sucedió el narcoterrorismo de los 80 y los 90 y ahora uno ve el país sumido en una serie de bandas mafiosas que han mutado en todo tipo de violencia y uno dice entonces, ¿qué ha sucedido con esa cultura mafiosa que usted ha estudiado bien? Claro, y son pues, todo amparado como en unos eufemismos que confunden todavía mucho más, porque, no sé, es una violencia que yo creo que se está aprovechando de muchas condiciones políticas, pero que realmente en el trasfondo está lo mismo, ¿no? Hay un poder por el narcotráfico, por un poder, una ambición grandísima de dinero, de control de territorios, y en ese sentido yo creo que estamos dando un retroceso muy grande. A mí me había llamado mucho la atención, digamos, todo el proceso de Medellín, y lo conté un poco también en la novela anterior, En el cielo a tiros, porque fue, digamos que Medellín de alguna manera ha sido como una especie de laboratorio en Colombia. Es decir, lo que pasa en Medellín se estudia, se analiza, se mira, ha mutado, digamos, como también a otros lugares de Colombia, e incluso esto colombiano también ha mutado a otras partes de Latinoamérica. Miremos Ecuador ahorita, por ejemplo. Exacto. El caso del Ecuador, por ejemplo, es revivir la época cuando aquí en Colombia pues hubo toda esa racha de asesinatos a candidatos políticos, candidatos a la presidencia. Entonces, Medellín ha tenido una evolución muy interesante, pues porque de todas maneras sí aprendió un poco de los errores, pero que es algo que yo trabajé en El cielo a tiros. Yo veía que el discurso estaba volviendo otra vez a lo mismo, hacia atrás, ¿no es cierto? Era como una tendencia a repetir la historia, a cometer los mismos errores, y eso creo que lo podemos ampliar a nivel nacional. Yo creo que lo que hemos superado, lo poco que hemos superado, muy rápidamente volvemos a perderlo, y eso genera, pero a mí lo que yo lamento es que eso genera una desesperanza muy grande en los colombianos, ¿no? Como decir, estamos condenados a esta violencia, pues hasta cuándo, ¿no? Creíamos que iban a cesar las masacres, los ataques a la policía, los asesinatos a líderes sociales, la guerra entre las bandas del narcotráfico, la lucha por territorios de los narcos, y parece que no dejamos de repetir nuestra historia. Necesitó 5 años para pasar de ese punto de vista de lo mafioso, para pasar al punto de vista de las víctimas al margen, casi olvidadas. ¿Fue necesario o de qué le sirvió este lustro? Pues esta novela pasó por procesos muy interesantes, entre otros una pandemia, ¿no es cierto? Yo había comenzado a escribirla un poquito antes de la pandemia, por eso esta vez me demoré un poco más de lo habitual en publicar. Luego viene esta pandemia que a mí por lo menos durante mucho tiempo me dejó mirando para el techo, creo que a casi todos, desconcertados. Una incertidumbre tremenda porque realmente pues, sobre todo en los primeros meses no se sabía qué iba a pasar. Yo sentí mucha angustia durante mucho tiempo. Afortunadamente, pues digamos, no tenía temas económicos que me preocuparan, pero digamos, ver el mundo en pausa generaba una tremenda desazón. Luego recuperé la escritura, y yo creo que parte de esa incertidumbre, de esa desazón, quedó ahí en esta historia, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la violencia, pero sí con el sentir de personajes que están ahí a veces como en una inercia, ¿no? Movido, pues, una inercia en la que les cuesta salir, les cuesta romper. Y yo creo que eso fue un poco lo que le sucedió al mundo en la pandemia, ¿no es cierto? En la que poco a poco íbamos recuperando como los hábitos, recuperando la vida, pero ya habíamos adquirido como no sé, ese pasmo. Fue difícil salir de ese pasmo durante ese tiempo, y a mí me costó también recuperar la escritura luego de esos meses. También tuve un periodo de mudanza, me trasladé, me fui a otro país. ¿Está viviendo ahora en Estados Unidos? Estoy viviendo en Estados Unidos, pues por cuestiones de
artísticas, pero no mías, sino de mi hija, que es una bailarina de ballet muy talentosa. Y nada, pues siempre procuramos como ayudarla a que cumpliera ese sueño de ser bailarina profesional, lo está logrando, pero llegamos también pues en plena pandemia en una a un país, a una cultura diferente. Entonces eso me sacó un poco de la historia, que a veces pensaba en ese personaje de Anderson de la novela, que es un personaje que está bloqueado, que no puede volver a escribir, que tiene que recuperar ese hábito. Y muy diferente a como él lo recupera, de alguna manera yo sí, en un momento dado como que despierto, recapacito y ya, no sé, le meto el acelerador a la historia y logro avanzar y terminar. Pero creo que el resumen es que logró capitalizar el vacío, precisamente. O sea, la novela paradójicamente termina construyéndose así. Ahora estamos en la sala de redacción del Espectador. Allá atrás hay un retrato de don Guillermo Cano. Y creo que el deber de la literatura tiene que ver con atrapar esos vacíos y convertir esos vacíos en memoria y a través de la literatura procesar lo que ha sucedido en este país. ¿Eso qué le dice frente a los temas que usted siempre ha tocado? Nelson, cuando yo estaba escribiendo esta historia realmente no tiene una ciudad nombrada, puede ser Medellín, puede ser Bogotá, puede ser cualquier ciudad del mundo, pero es una ciudad marcada por las ruinas que deja el terrorismo, que dejan las explosiones. Y cuando yo ponía a los personajes a veces a mirar por la ventana y ver esa ciudad en ruinas, a la memoria mía siempre venía esa imagen, por ejemplo, de que todavía pues, me pone los pelos de punta, de ver la sede del Espectador totalmente demolida, pues más allá, pues sin contar toda la tragedia humana que hubo detrás de eso, el edificio del DAS, el centro de la 93, todo lo que se derrumbó en Medellín también, producto de un terrorismo loco, demente, que no tenía pues básicamente como ninguna explicación más allá de sembrar miedo, de generar terror y de sembrar miedo. Y esas imágenes siempre regresaban a mí cuando estaba escribiendo esa novela, como cuál es esa ciudad que yo veía. Yo recuerdo que era una práctica que se volvió costumbre, que a mí me parece azarosa, de coger los vidrios de donde vivíamos y cruzarlos con unas X, con cintas aislantes grandes, para evitar que con las explosiones esos vidrios pues, nos cortaran, ¿no? Tratar de que el vidrio se mantuviera un poco ahí a pesar de quedar roto, ¿no? Y eran aspectos de la violencia que se volvieron de pronto parte de la vida cotidiana, nos fuimos acostumbrando. Todavía ahora que regreso, digamos, vuelvo a entrar a un centro comercial y veo los perros antiexplosivos y recuerdo, digo, no. Lo que hablábamos ahora, cuando se entra a un edificio, los controles de seguridad. Exactamente. La literatura tiene el deber de que esas situaciones que parecen marginales tengan significado y no se pierdan, ¿no? Exactamente. Son esos vacíos que terminarán marcando nuestra memoria. Completamente. Así es que un gusto haber tenido a Jorge Franco acá. Los invito a todos a leer El vacío en el que flotas, a dialogar con la obra de Jorge Franco. Jorge, gracias por estar aquí y los invito a seguir Entrevistas El Espectador.